Hola, amigos y amigas. Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, donde exploramos historias fascinantes de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en el emocionante relato de Gedeón, un hombre ordinario que fue llamado a hacer cosas extraordinarias por el poder de Dios. La historia de Gedeón se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 6 al 8. En esos días, Israel estaba enfrentando la opresión de los madianitas y el pueblo clamaba por liberación. En medio de esta crisis, Dios eligió a Gedeón, un humilde agricultor, para liderar a su pueblo a la victoria. Gedeón no se veía a sí mismo como un líder poderoso, pero Dios vio su potencial. En una famosa escena, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón mientras estaba trabajando en el campo, y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Aunque Gedeón dudaba de sí mismo, Dios lo capacitó y lo fortaleció para la tarea que tenía por delante. Con solo 300 hombres valientes, Gedeón libró una asombrosa batalla contra el vasto ejército de los madianitas. Pero aquí está lo más sorprendente: Dios entregó la victoria a Israel utilizando estrategias poco convencionales. En lugar de confiar en la fuerza humana, Gedeón confió en la dirección divina. Después de que Gedeón reuniera a su pequeño ejército, Dios le dio una señal para confirmar su llamado. Gedeón colocó un vellón de lana en el suelo y pidió a Dios que lo llenara de rocío mientras dejaba el suelo seco. Y luego, al día siguiente, pidió lo contrario. Dios respondió a ambas peticiones, demostrando su poder y su compromiso con Gedeón. Con valentía y fe, Gedeón y sus hombres se prepararon para enfrentarse al vasto ejército madianita. Pero antes de la batalla, Dios le dijo a Gedeón que su ejército era demasiado grande. Sí, demasiado grande. Dios quería que Israel entendiera que la victoria vendría a través de su intervención sobrenatural, no a través de su propio poder humano. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Dios le instruyó a reducir su ejército, primero a 10,000 hombres y luego a solo 300. Imagina la incredulidad y el miedo que Gedeón y sus hombres debieron haber sentido ante esta perspectiva. Pero confiaron en la dirección de Dios. La estrategia de batalla que Dios le dio a Gedeón fue única y audaz. Armados con antorchas y cántaros vacíos, los 300 hombres rodearon el campamento enemigo durante la noche. Cuando Gedeón dio la señal, rompieron los cántaros, encendieron las antorchas y clamaron: «Por la espada del Señor y de Gedeón». La confusión y el pánico se apoderaron del campamento madianita y terminaron atacándose entre ellos mismos. ¡Qué asombrosa demostración de cómo Dios puede usar lo aparentemente débil para confundir a lo poderoso! Después de esta victoria milagrosa, Gedeón lideró a Israel en un tiempo de paz durante 40 años. Pero como suele ser el caso en la historia bíblica, el pueblo pronto se desvió de Dios nuevamente. La historia de Gedeón nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de duda y debilidad, Dios está con nosotros. Él puede tomar nuestras limitaciones y usarlas para su gloria. Así que, amigos, recordemos confiar en Dios en todas las circunstancias, porque con Él, todas las cosas son posibles. Desafortunadamente, a pesar de los extraordinarios milagros que presenciaron, el pueblo de Israel pronto olvidó a Dios y volvió a sus malos caminos. Gedeón mismo cayó en la trampa de la idolatría al hacer un efod de oro, un objeto que terminó convirtiéndose en una distracción y fuente de conflicto en lugar de un medio para honrar a Dios. Además, Gedeón tuvo varios hijos, y entre ellos uno llamado Abimelec, que anhelaba el poder y la posición de liderazgo. Abimelec conspiró para convertirse en rey y eliminó a muchos de sus hermanos en el proceso. Sin embargo, su reinado fue breve y tumultuoso, marcado por la violencia y la tragedia. A través de estas secuelas, vemos las consecuencias de la desobediencia y la falta de fidelidad a Dios. A pesar de los milagros que presenciaron y la liberación que experimentaron, el pueblo de Israel continuó luchando con la tentación de apartarse de Dios y seguir sus propios deseos.
La historia de Gedeón nos recuerda que la fidelidad a Dios es fundamental para experimentar su bendición y su protección. También nos enseña que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias y que es importante permanecer firmes en nuestra fe incluso en medio de los desafíos y las tentaciones que enfrentamos. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas secuelas de la historia de Gedeón? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas hoy en día? Recuerda, amigos, que Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Él perdona nuestros errores y nos da la fuerza para seguir adelante. Que podamos aprender de las experiencias de Gedeón y buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, es un honor estar aquí hoy para compartir con ustedes la poderosa historia de Gedeón, un hombre ordinario llamado por Dios para hacer cosas extraordinarias. Esta historia no solo es un relato del pasado, sino que también contiene lecciones atemporales que pueden transformar nuestras vidas hoy. Imagínense a Gedeón, un hombre común, trabajando en el campo cuando el ángel del Señor se le aparece con un mensaje divino: el Señor está contigo, valiente guerrero. A pesar de las dudas y la incredulidad de Gedeón, Dios lo eligió para liderar a Israel a la victoria sobre los madianitas, quienes los estaban oprimiendo. Lo que hace que la historia de Gedeón sea tan inspiradora es que él no era un líder poderoso ni un guerrero experimentado. De hecho, se veía a sí mismo como débil e indigno de la tarea que Dios le había encomendado. Pero Dios no veía a Gedeón como él se veía a sí mismo. Dios veía su potencial y lo capacitó para cumplir su propósito. Gedeón enfrentó numerosas pruebas de fe en su camino hacia la victoria. Desde la señal del vellón de lana hasta la reducción de su ejército a solo 300 hombres, Gedeón tuvo que confiar en la dirección de Dios en medio de la incertidumbre y el miedo. Y Dios demostró una y otra vez su fidelidad y su poder sobrenatural. La estrategia de batalla de Gedeón, armado con antorchas y cántaros vacíos, parece absurda desde una perspectiva humana. Pero cuando confiamos en Dios y obedecemos su dirección, Él hace lo imposible posible. La victoria de Gedeón sobre los madianitas fue un testimonio vivo del poder de Dios para transformar lo débil en fuerte, lo pequeño en grande. Esta historia nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos que se sienten débiles o insignificantes, para llevar a cabo su propósito. Gedeón no era un guerrero experimentado ni un líder nato, pero su disposición a confiar en Dios lo convirtió en un instrumento poderoso en manos del Altísimo. Hermanos y hermanas, la historia de Gedeón nos desafía a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y a confiar en el poder sobrenatural de Dios. Nos enseña que no importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, Dios puede usarnos de maneras asombrosas para cumplir su propósito y traer gloria a su nombre. Así que hoy les animo a que se identifiquen con la historia de Gedeón. Reconozcan que, al igual que él, Dios ha depositado un propósito y un potencial en cada uno de ustedes. No permitan que el miedo o la duda los detengan. Confíen en Dios, obedezcan su dirección y vean cómo Él obra milagros en sus vidas. Que la historia de Gedeón sea un recordatorio para todos nosotros de que con Dios, todas las cosas son posibles.